La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando el programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio eterno. Sea bienvenido a este programa, que es hecho para usted y para toda su familia. En el programa de hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, todavía con el tema de Jesús en el Antiguo Testamento, usted comenzará a conocer la historia de un personaje más bíblico, que es figura del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. En la presentación de los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa, usted comenzará a conocer la historia de José. En el segmento Organización y Método presentaremos un nuevo video producido que va a mostrar cómo proteger su casa y su familia de diversas enfermedades. Y en el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína Somac va a facilitar un himno, Padre, tu belleza me admira. Y después la profesora Leticia Lirio hablará sobre el testimonio de José. Pero, qué nostalgia que no estemos en el Manaim, este tiempo en el que no podemos acceder a aquel lugar por el asunto de salud. Nos da mucha nostalgia los encuentros, los seminarios, los momentos que pasamos allí. En cada edición del programa Anunciando el Evangelio Eterno, usted conoce un nuevo Manaim, dentro de los más de 60 repartidos en el Brasil, y nosotros hemos recibido el pedido de repetir las imágenes del Manaim de Espíritu Santo, el primer Manaim y la referencia para todos los otros Manaims. El Manaim de Espíritu Santo queda en las montañas Capichadas, en el municipio de Marechal Floriano, con un área total de 120,000 acres y más de 125,000 metros de área construido. El Manaim de Espíritu Santo puede albergar hasta 4,500 participantes en cada evento que se realice ahí. Después de las hermosas imágenes del Manaim, grabadas antes de la pandemia, participe del segmento Lecciones del Manaim.
Imágenes bellísimas. ¿Cuánto extrañamos el Manaim? Es verdad. Este es el segmento Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor. Es siempre un privilegio contar con su audiencia. El Señor, Dios, tiene una bendición reservada para su corazón, para su familia. Para usted que participa con nosotros, informamos que accediendo al sitio de la Iglesia Cristiana Maranata, encontrará la página del programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y podrá enviarnos un mensaje o sugerencia. En algunos programas hemos abordado el tema de Jesús en el Antiguo Testamento y hoy daremos secuencia a este tema, recordando que el Señor Jesús como hombre es la suma de los hombres fieles del Antiguo Testamento en aquello en lo que estos hombres no pecaron y no se equivocaron. En el programa de hoy hablaremos sobre José, cuya historia es presentada en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia. José es uno de los mayores ejemplos de fidelidad a Dios en la Biblia. José era bisnieto de Abraham, nieto de Isaac y hijo de Jacob. Veremos cómo la historia de José es bonita, es extraordinaria. Entonces, más bello aún es lo profético. Veremos también el paralelo, la comparación profética extraordinaria que hay entre la vida de José y el ministerio del Señor Jesús. José, en aquello que él no pecó, en lo que no se equivocó, es una prefigura del Señor Jesús. La figura de José muestra proféticamente varios aspectos del Señor Jesús en el proyecto de salvación del hombre. ¡Qué maravilla! Proyecto de salvación. Nosotros vamos a ver en la trayectoria de José como algunos aspectos que van a convergir exactamente para este gran presente que Dios nos dio. Y el tema, Sergio, es tan rico y tan profundo que es imposible en solo un programa agotar el tema. Es verdad, no tenemos cómo hablar todo sobre José en el programa de hoy solamente. Porque el aspecto profético es muy profundo y es muy bonito. Muy rico, gloria a Dios. José es un tipo maravilloso del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. Como Daniel dice, en aquello que él agradó a Dios. José fue amado por su padre, pero fue odiado por sus hermanos, perseguido por sus hermanos, como está registrado en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, en el capítulo 37, que muestra que José, aún muy joven, apacentaba a las ovejas del rebaño de su familia. El padre de José, Jacob, también llamado como Israel, como fue dicho, amaba profundamente a José. Lo que ocurrió fue que José, que nació en la vejez de su padre Jacob, era el más amado por el padre, de lo que amaba a sus otros hermanos. Eso es un aspecto profético. Por eso los hermanos de José, viendo que el padre Jacob lo amaba más, los hermanos de José empezaron a perseguirlo de todas las formas. Vemos entonces en la palabra del Señor que de la misma forma como el Señor Jesús vino al mundo, Jesús vino al mundo como hombre, vino como buen pastor, el buen pastor que da la vida por sus ovejas, como está registrado en la palabra de Dios,
en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Y dice así la palabra: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. José se quedaba con el rebaño, cuidando de las ovejas. José amaba a las ovejas de su padre, así como el Señor Jesús, como el buen pastor, dice eso: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No hay nada más precioso para el hombre que hacer parte del rebaño en el aprisco del Señor Jesús. Ser cuidado por este buen pastor. Y la Biblia registra, Sergio, como se está hablando, que el amor de Jacob por José era un amor especial. Diferente. El amor de Dios por Jesús era el mayor amor que existía. Es verdad. Y la palabra registra: este es mi Hijo amado, En que me complazo. en quien tengo complacencia. Gloria sea al nombre del Señor. Nosotros vemos entonces en la palabra que este amor especial de Jacob por José era profético. Y continúa, nosotros vemos en el Evangelio de Juan y en otro pasaje de este mismo Evangelio, ahora en el capítulo 3, versículo 35, Juan registra que el Padre ama al Hijo, hablando de Jesús, ama al Hijo y entregó todas las cosas en sus manos, en las manos de Jesús. Y después complementa: aquel que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Gloria a Jesús. Vida eterna, que es salvación, es un derecho que cualquiera puede tener por la fe en Jesús, en su Espíritu Santo. Vivir no solamente el tiempo en este mundo, sino una vida eterna con Dios. Una vida donde el tiempo no existe, donde el tiempo no se cuenta. No habrá lágrimas, tristeza, muerte, nada. Ni dolor ni muerte, todo es vida. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. José fue odiado por sus hermanos, que empezaron a perseguirlo. Pero por el hecho de José ser el escogido de su padre. ¿Qué profecía? La historia de José va retratando, apuntando proféticamente al ministerio del Señor Jesús para salvación en Cristo Jesús. Es verdad y queda bien evidenciado en la palabra ese paralelo profético Eso mismo. notable. Gloria a Jesús. Y vean que la Biblia habla sobre el odio que los religiosos, Ahí ya como el Señor Jesús. haciendo un paralelo, una comparación, Porque José fue odiado por sus hermanos, rechazado, rechazado. fue traicionado de la misma forma que el Señor Jesús, Mintieron, los hermanos mintieron sobre él. de la misma forma con relación al Señor Jesús. Había mentiras, calumnia, difamación. Su propia nación rechazaron al Señor Jesús desde el inicio de su ministerio, como está en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 6. Que dice así. Y en el inicio, ¿no? En el inicio del ministerio del Señor Jesús. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, contra Jesús, para destruirle. Hicieron una conspiración, así como los hermanos de José conspiraron. ¿Cómo iban a matarlo? El ministerio del Señor Jesús, en todo tiempo, fue marcado por esto: acusaciones, injusticias, mentiras, Complots, traiciones, como los hermanos de José mintieron al Padre sobre lo que había pasado. Impresionante que hasta en esto hay una comparación profética. No hay nada más notable que la palabra revelada.
En cierta ocasión, José tuvo un sueño y contó este sueño a sus hermanos. Y en el sueño que tuvo José, él y sus hermanos estaban recogiendo trigo en medio del campo, y cada uno tenía un manojo de trigo. Pero el manojo de trigo de José en el sueño se erguía, se levantaba, y los de sus hermanos se inclinaban ante el de José. Entonces le dijeron sus hermanos: tú vas a reinar sobre nosotros. Y se burlaron de José. ¿Cómo se burlaron del Señor Jesús? Exactamente. José aún tuvo otro sueño, y también le contó a este sueño a sus hermanos. Y en este segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas 11 hermanos se inclinaban delante de José. Después sus hermanos dijeron: ¿qué sueño es este? ¿Quiere decir que nosotros, tus hermanos, tu padre, tu madre, nos inclinaremos ante ti? Los hermanos de José empezaron a llamarlo soñador, burlándose, como nosotros dijimos, burlándose de él, desconociendo que esos sueños eran manifestaciones proféticas de parte de Dios. Para salvación de ellos mismos, que ellos ni sabían. Es verdad, nos los vamos a ver más adelante. Exactamente. Amén. Los hermanos de José no entendían lo profético, así como muchos hoy también. El Señor Jesús vino al mundo como profeta, pero para Israel Jesús no era ni profeta, tampoco era Mesías. No aceptaron. Jesús vino a los suyos, pero los suyos los rechazaron, como dice la palabra de Dios. Vamos a participar ahora de un loor que habla sobre la ruda cruz, del sufrimiento, del sacrificio del Señor Jesús. Pero queremos recordar algo más. Después de la cruz existe una corona de gloria. Porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Padecer, desprezado, morrer,
meu Jesus, para dar-me o perdão. Dela glória provei, para mim todo bem, tenho nela real salvação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu amo a mensagem da graça da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até coroa Gloria a Dios. Qué olor maravilloso. En el coro dice así, como nosotros ya cantamos: sí, yo amo el mensaje de la cruz, que es un testimonio de la iglesia, y hasta morir yo voy a proclamar este mensaje. El mensaje de la salvación. El mensaje de quien reconoce el poder de la sangre de Jesús. El amor de Dios Padre. Gloria a Dios. Continuando la historia, los hermanos de José conspiraron contra él para matarlo. Uno de los hermanos, Rubén, el mayor, dijo que no querían matar la vida de José, como está escrito en Génesis 37, 21 y 22. Y dice así: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y continúa: y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. José fue librado de la muerte, pero el Señor Jesús no fue librado de la muerte. Nosotros percibimos en la historia, en verdad, en todos los actos que trae Jesús en el Antiguo Testamento proféticamente, nosotros vamos viendo las revelaciones, mas hay siempre algunas distinciones entre, en el caso de José, que fue guardado de la muerte, y el Señor Jesús, que tuvo que ir a la muerte en la cruz por amor a mí, a ti y a usted que nos ve. Gloria a Jesús. José fue lanzado a una cisterna y después fue vendido por 20 monedas de plata a comerciantes que pasaban y se iban hacia Egipto. Los hermanos de José, entonces, ellos tramaron una situación para engañar a su padre. Tomaron la túnica de José, La ropa, ¿no?, que él vestía, una túnica. que fue el padre que le regaló, el padre Jacob. Tomaron esta túnica, mataron un cabrito, tiñeron la túnica con la sangre del cabrito y la llevaron al padre Jacob, que lógicamente, cuando vio la túnica llena de sangre, Pensó que era la muerte de José. pensó que fue un animal que lo mató.
que había matado a su hijo amado José. Jacob lloró y lamentó profundamente esta pérdida porque Jacob amaba mucho a su hijo José. Es interesante que José fue vendido por 20 monedas de plata. El Señor Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. ¿Por qué esta diferencia en el precio? Porque era profético. José fue vendido por 20 monedas de plata, porque el precio no fue completado. Aún no se trataba de un hecho consumado. José no había muerto. Su vida fue guardada. Exactamente, a diferencia de las 10 monedas de plata, fue que José sobrevivió por ese precio. Es algo interesante, impresionante este aspecto profético. Ya el Señor Jesús no. Él fue vendido, fue tomado preso y fue entregado para la muerte. Y esto fue un acto de amor de Dios Padre. Él amó tanto al hombre, a nosotros, que entregó a su único hijo. Entregó a la muerte de la cruz. Pero hay que ver bien. José fue tomado preso, pero no fue muerto, no lo mataron, por 20 monedas de plata. Ya el Señor Jesús no. Él fue vendido, preso y entregado a la muerte. Jesús fue llevado a la muerte de cruz. Jesús pagó el precio completo. Gloria a Jesús. Qué profecía maravillosa. Vean que la ropa de José fueron teñidos de sangre. Sangre de un cabrito, de un animal. Ya el Señor Jesús fue ensangrentado también, es verdad. Pero el Señor Jesús tuvo su propia sangre derramada. Jesús, como dice Juan el Bautista al hablar sobre él y apuntándole, habló: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre derramada por el Señor Jesús fue la sangre de la fidelidad, la sangre de la obediencia, la sangre del perdón, la sangre del amor, la sangre de la salvación. Después de ser vendido por sus hermanos, José fue llevado a Egipto y allá fue comprado por Potifar, que era capitán de la guardia del faraón, que era el rey de Egipto. Aún en aquella situación de esclavo, el Señor estaba con José. Viendo pues Potifar, a quien José había sido vendido, que Dios estaba con José y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba en su mano, Potifar puso a José como administrador sobre toda su casa y entregó en su mano todo lo que tenía. Y aumenta la Biblia que Dios bendijo la casa de Potifar por amor a José. ¡Qué maravilla! Nosotros vemos que en toda casa, en toda vida, en toda familia en que el Señor Jesús está presente, esa familia, esa persona es bendecida. Entonces también existe allí un paralelo, una comparación Sí. profética. La presencia de José en aquella casa, Cambió la historia de la casa de Potifar. Dios bendijo. Prosperó. Nosotros vemos muchos ejemplos bíblicos. Muchos ejemplos. El ministerio del Señor Jesús también. Sí, en la casa de Zaqueo. Zaqueo, cuando Jesús entró en su casa, llegó la salvación a su casa. En la casa de Jairo también. Que su hija llegó a morir, pero Jesús entró en su casa y la niña resucitó. En la casa de Marta y María, cuando Él resucitó a su hermano Lázaro. Son tantos ejemplos dentro de ese paralelo profético. Estamos viendo hoy
una parte de la historia de José. Historia extraordinaria. Pero lo más notable es lo profético. Vamos a presentar ahora un segmento, un resumen de la comparación, el paralelo profético entre José y el Señor Jesús. Miren aquí, José era amado por su padre Jacob. Jesús era amado por Dios Padre. A los 30 años de edad, José inicia su gobierno en Egipto. Nosotros no llegamos a ese punto. Vamos a hablarlo en el próximo programa. A los 30 años, Jesús inicia su ministerio. José es rechazado por sus hermanos. Jesús es rechazado por Israel. Miren las monedas. José, 20 monedas de plata. Y Jesús vendido por 30 monedas de plata. Y así continúa el sufrimiento y prisión para José. Pero aquí hay una diferencia. Sufrimiento, prisión y muerte para el Señor Jesús. José, ya en la cárcel, cuando él sale, se vuelve gobernador de Egipto. Ya es elevado al trono de Egipto. Y el Señor Jesús, después que resucitó, también es llevado a los cielos para estar a la diestra de Dios Padre. José, como gobernador de Egipto, recibe un nuevo nombre, Safnat Panea, que significa Salvador del mundo. Y el Señor Jesús es el Salvador del hombre. José, también vamos a ver en el próximo programa, llora y perdona a sus hermanos. Así también el Señor Jesús, en lo alto de la cruz, ora al Padre diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Glorias a Dios. Qué cuadro profético, qué comparación profética gloriosa. Amén. Recordando que la Biblia no es un libro solamente histórico, porque en ella está el misterio que va del Génesis al Apocalipsis. Este misterio estaba oculto en el Antiguo Testamento y muchos aún no entendieron esto. Este entendimiento solo es alcanzado por la revelación en el Espíritu Santo. Como hemos visto, Dios usa figuras de hombres en el Antiguo Testamento, en aquello en lo que estos hombres agradaron a Dios para enseñar sobre el proyecto de redención. Daremos continuidad al paralelo, a la comparación profética entre la historia de José y el Señor Jesús en el próximo programa. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén. Hay una interacción entre el segmento de lecciones del Manaim y la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 9:40 horario de Brasilia por nuestro canal de YouTube, donde se dará secuencia al tema doctrinario que ha sido enseñado. Y lo invitamos a continuar participando del programa anunciando el Evangelio Eterno en los demás segmentos que van a seguir. La paz del Señor Jesús. La paz del Señor a todos. El video que usted va a ver ahora debe ser visto por toda la familia, con una animación producida especialmente para el segmento Organización y Método. Usted va a ver lo que usted puede hacer para proteger su casa y su familia de diversas enfermedades. Cuidar de la salud física y espiritual es muy importante y poder hacerlo en familia es aún mejor. Mantener los ambientes limpios y organizados evita la proliferación de ácaros, bacterias y virus, previniendo enfermedades. En la casa de Freddy, todos ayudan con las tareas. Hacer ejercicio físico regularmente ayuda a mantener la salud en el día. Y también es buena oportunidad para quedarse junto con la familia a la hora de elaborar el menú, con preferencia con alimentos naturales ricos en nutrientes. Alimentación saludable es un gran aliado para la salud. A Leo le gusta comer verduras y legumbres todos los días. Cuidar del sueño también garantiza una vida más saludable y tranquila. Ana duerme y despierta en el mismo horario. Su papá, mamá y su hermano también
También, ese hábito ayuda a mantener la calidad del sueño y la disposición para el día siguiente. Separar la basura de manera correcta ayuda también al medio ambiente y también a la familia entera. En la casa de Miguel, la basura reciclada es separada del orgánico que se transforma en abono para el jardín. Otros hábitos pueden preservar la salud de la familia. Quitarse los zapatos antes de entrar en casa, colocar ropa sucia en el cesto, tomar baño diariamente, lavarse las manos después de entrar al baño y antes de los alimentos. Lavar bien los alimentos antes de prepararlos y comerlos. Ahora, en los días de pandemia, los cuidados deben ser aún mayores. Al salir de casa, procure adoptar algunas medidas de prevención. Use máscaras de protección facial y mantenga distancia mínima de 2 metros con las personas. Use alcohol en gel al 70% y evite tocar la boca y los ojos. Al llegar a casa, quítese los zapatos y déjelos en un lugar reservado. Quítese la ropa y colóquela en una lavadora rápidamente. Y vaya a tomar un buen baño. Si trajo compras del supermercado, no olvide de lavar las bolsas con agua y detergente. Séquelos y guárdelos. Descarte las bolsas plásticas. Cultive siempre hábitos saludables y viva bien con su familia. Y continúan llegando de todo el Brasil y del exterior videos grabados por niños aprendiendo o ejercitando el tocar su instrumento. En el cuadro Perfecto Loor de hoy, la profesora Janaína va a contribuir en la enseñanza de la introducción facilitada de un loor. Padre, tu belleza me admira. Tome su instrumento y vamos a continuar aprendiendo. La paz del Señor a niños intermedios y adolescentes. Qué bueno estar juntos para una clase más. Nosotros quedamos muy felices de ver el progreso de ustedes y sabemos que ustedes esperan por este momento. Entonces vamos a ver. Ella es Evelyn Alves de Souza, de la iglesia de Iperanga, Sao Paulo, capital. Es Emanuele Nascimento, del Valle Espírito de Cariacica, Espíritu Santo. Esta pequeña es Helena Araújo. Ella tiene 2 años y es de Duque de Caxias, de Río de Janeiro. Estos son los hermanos João Pedro Venturini, de 8 años, y José Miguel Venturini, de 5 años. Son de Ipatinga, Minas Gerais. Y esta es Isa Rossi, de la iglesia Tres Barras de Linares, Espíritu Santo. Estas son las hermanas Ana Beatriz y Ana Julia, de la iglesia Parte Verde de Camaçari, de Bahía. Ustedes están para felicitarlos. Gloria a Dios. Continúen practicando y también enviando sus videos y fotos. Amén. Nosotros estamos aprendiendo de forma facilitada la introducción del loor Padre, tu belleza me admira. Hoy vamos a aprender la segunda frase musical. Pues la clase pasada nosotros aprendimos la primera frase. Entonces vamos a recordar. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora vamos a conocer la segunda frase musical. Vamos a leer las notas. Do, la, sol, do, re, mi, sol, 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 sol. En esta primera vez vamos a tocar despacio.
1, 2, 3, 4. Pero para acompañar el or, el ritmo va a ser más rápido. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a guardar para acompañar el or con la introducción entera. Ustedes percibieron que en la partitura hay algunos números. Estos números son los patrones de dedos. Ellos nos facilitan, nos orientan para colocar los dedos en el teclado, en las teclas, en el lugar correcto. Puede ser en el piano o en el teclado o en la pianica o melódica. Y miren, qué maravilla. La próxima clase vamos a aprender a tocar esta introducción en la pianica o melódica. Entonces, continúen practicando y ahora vamos a tocar y cantar el or Padre, tu belleza me admira. Hasta la próxima clase y a todos la paz del Señor Jesús. Tua beleza me admira, no universo que criaste. Eu posso ver como tu és, como tu és. Pai, até nas mais pequenas coisas existe tanta harmonia. Perfeita é a obra das tuas mãos. Com teu poder fundaste a terra, levantaste montes, separaste mares. No céu puseste o sol e a lua, somente ao teu mandar a vida se formou. E no barro tu fizeste o homem, a tua imagem e semelhança, para estar perante ti e te louvar. Pai, ouve essa minha adoração, é a mais sincera expressão do amor que há dentro de mim. Com teu poder fundaste a terra, levantaste montes, separaste mares. No céu puseste o sol e a lua, somente ao teu mandar a vida se formou. E no barro tu fizeste o homem, a tua imagem e semelhança, para estar perante ti e te louvar. Pai, ouve essa minha adoração, é a mais sincera expressão do amor que há dentro de mim. Ahora, nuestra conversación es con los niños, intermedios y adolescentes. ¿Usted sabe quién fue el personaje bíblico José, hijo de Jacob? ¿Sabe que él es uno de los tipos del Señor Jesús en el Antiguo Testamento,
Aprenda más ahora con la profesora Leticia Lirio. Minha casa firme está. Nosotros saludamos a todos, especialmente a los niños y adolescentes, con la paz del Señor Jesús. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el testimonio de un siervo fiel llamado José. Para eso vamos a leer el texto de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 41, versículo 38. Así dice la palabra del Señor. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? José era uno de los hijos más jóvenes de Jacob, y en el tiempo de su juventud, el Señor lo usaba poderosamente. El Señor le concedió sueños a él que mostraban que había una promesa grandiosa para que se cumpla en su vida. José, por donde pasaba, daba buen testimonio. Era un siervo temeroso de Dios, y por ese motivo, en muchos momentos en la historia de José, nosotros podemos afirmar que él tipifica al Señor Jesús. La palabra cuenta que los hermanos de José tenían mucha envidia de él, y por eso lo entregaron y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y así recordamos que el Señor Jesús también fue entregado a los judíos por 30 monedas de plata. Después de ser vendido, José acabó en Egipto como esclavo. Y aún dando buen testimonio en Egipto, José fue preso injustamente. Mas la palabra de Dios cuenta que donde José estaba, la mano del Señor estaba con él. El Señor hacía prosperar todo aquello que José tocaba. Y así, José en la prisión, él vivió con 2 presos que fueron también entregados por el faraón. Y ellos tuvieron sueños, y José interpretó aquellos sueños. Y él interpretó todo lo que el Señor quería a través de esos sueños. Entonces el faraón también tuvo sueños que lo dejó muy perturbado, y convocó a todo el pueblo para que se pueda interpretar esos sueños. Y un empleado de él se acordó de José y le dijo al faraón: Faraón, hay un hebreo en la prisión que puede interpretar esos sueños. Él ya interpretó mis sueños. Entonces el faraón llamó a José. Y en ese momento José pudo testimoniar del poder del Señor en su vida. Faraón habló así con José: yo sé que tú eres bueno para interpretar sueños. Y José habló al faraón: no soy yo quien interpreta, es el Señor quien revela todas las cosas. Es el Señor Dios que dará la palabra de paz para el corazón del faraón. Entonces, el faraón cuenta a José los sueños, y Dios revela a José todo lo que representaba. Faraón entonces escucha a José hablar, que el Señor le estaba anunciando todo lo que iba a pasar en Egipto los próximos años. Y entonces José le explica al faraón que habría 7 años de mucha abundancia de alimento, y después 7 años de hambre sobre la tierra. José entonces le orienta al faraón para prepararse para los 7 años de hambre, juntando alimento para que después pueda sustentar a Egipto. Faraón entonces reconoce que el Espíritu Santo de Dios estaba en José. Él saca a José de la prisión y lo convierte en gobernador de Egipto. Miren qué bendición. El Señor honró la vida de José. Él allí como prisionero pasó después a ser gobernador de Egipto. Era el segundo después del faraón. Así cuando el hambre vino sobre la tierra, José trajo alimento, sustentó al pueblo de Egipto.
Una vez más, podemos ver en esta historia de José que él tipifica al Señor Jesús. Así como José fue la solución para el hambre del pueblo en ese momento, el Señor Jesús es también la solución para el hambre del alma del hombre. ¿Y por qué afirmamos eso? Porque allá en el libro de Juan está escrito que Jesús es el pan de vida. Así nosotros podemos concluir que solamente por Jesús es que el hombre puede alimentar su alma. Entonces el hombre tiene que creer en el nombre de Jesús, aceptarlo como Salvador, y así podrá alimentarse todos los días de ese pan de vida maravilloso. Que el Señor pueda bendecir su palabra, guardar esta enseñanza en nuestros corazones. Nosotros pedimos así que todos tengan la paz del Señor Jesús. Quero ser santo para o Senhor, quero ser puro em seu amor, em todo tempo testemunhar de seu amor e graça sem par. Quero levar a mensagem de salvação para este mundo que está na escuridão. E quando Cristo vier nos buscar, possamos todos no céu ir morar. Quero ser santo para o Senhor, quero ser puro em seu amor, em todo tempo testemunhar de seu amor e graça sem par. Quero levar a mensagem de salvação para este mundo que está na escuridão. E quando Cristo vier nos buscar, possamos todos no céu ir morar. Quero ser santo, quero ser santo, quero ser puro para o Senhor. Ahora, yo tengo una palabra para usted que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. ¿Le gustaría conocer la Iglesia Cristiana Maranata? ¿Todavía no tiene una real experiencia con Dios y necesita una oración o aún una asistencia? Usted puede llamar por teléfono al 0800-707-3076 en el Brasil. Este número es exclusivo para atender a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y que necesitan de una palabra de parte de Dios o aún de una oración. Llame a este número. Usted puede llamar de cualquier lugar del Brasil gratuitamente, 24 horas al día, y habrá siempre alguien preparado para atenderle y asistirle. Y usted ya accedió a nuestro canal de YouTube. Ya vio la riqueza de contenidos colocados ahí. Este programa, por ejemplo, está ya en el canal y usted puede participar cuantas veces quiera. Compartir para otras personas. Además de esto, hay muchos otros contenidos para toda su familia y usted también encuentra en el canal de la Iglesia Cristiana Maranata de YouTube. Usted se dio cuenta de a lo largo de este programa aparecieron en la pantalla las direcciones de nuestras redes sociales. También puede y debe acceder, compartir, transmitir para las personas que conoce, compartir los posts de sus conocidos. Use las preferencias y lleve siempre la palabra de parte del Señor a sus corazones. Acceda también al sitio de la
Iglesia Cristiana Maranata y Radio Manaim. Baje las aplicaciones gratuitamente y pueden navegar por ellos y conocer mucho más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. Y en la aplicación de la Radio Manaim, usted escuchará la radio 24 horas al día y también puede escuchar, bajar y compartir los podcasts de cultos y mensajes. Pero antes de terminar, yo quiero hablar sobre el pastor Manuel de Pasos Barros, que fue el primer presidente de la Iglesia Cristiana Maranata, que partió al Señor el año de 1986. El pastor Barros dejó una linda historia como siervo de Dios, pero también una bella biografía como ingeniero, que era su profesión. Desde la década de 1920, el doctor Barros, como era conocido en su ambiente profesional, proyectó y ejecutó diversas obras públicas, entre ellas el trecho de la carretera BR 262 que une las ciudades de Victoria con la ciudad de Belo Horizonte de Minas Gerais. En este momento hay una consulta pública de un proyecto de ley del Senado Federal PSL 315/2018, donde todos podemos votar para decidir si el nuevo viaducto construido al inicio de este tramo de la carretera podría llevar el nombre del doctor Manuel de Pasos Barros. Usted puede acceder a esta consulta a través del link disponible en el sitio de la Iglesia Cristiana Maranata y hacer su voto. Yo quiero recordarle que en nuestro canal de YouTube todos los días a las 8 de la noche un culto nuevo es colocado para usted y su familia, para que puedan escuchar la palabra del Señor y recibir una gran bendición de parte del Espíritu Santo de Dios. Esta es una excelente oportunidad para que usted pueda evangelizar. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Y yo quiero recordarte que todos los domingos en la mañana a las 9:40 en nuestro canal de YouTube participará de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más aquí en este horario, en esta emisora, con un programa anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.